Pensé comenzar este sermón haciéndoles una pregunta que creo que los predicadores nunca deberían hacer un domingo por la mañana. Así que estoy corriendo el riesgo de perder su atención con esta pregunta, pero la voy a hacer de todas maneras. Levanten la mano, ¿cuántos ya tienen hambre? ¿Nadie? Ah, qué bueno. Y ahora todos van a pensar en la comida. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Dónde van a comer? Bueno, quise arriesgarme con esa pregunta de perder su atención un poquito, pero me arriesgué porque el mensaje de hoy tiene que ver con la comida. Habla de la comida y la bebida, o mejor dicho, habla de la falta de comida y bebida. Llegamos a la tercera bienaventuranza que Jesús en su sermón pronuncia, donde Él dice: felices, benditos los que tienen, ¿qué? Hambre y sed. ¿Qué quiso decir el Señor con esta tercera bienaventuranza? Es lo que vamos a tratar de comprender hoy en las Escrituras. Pero antes, oremos. Vamos a orar. Padre omnipotente, concede que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para la gloria tuya y la edificación de nuestras vidas. Por Cristo el Señor. Amén. Entonces nadie tiene hambre, ustedes me lo acaban de decir, nadie tiene hambre, qué bueno. Pero dudo mucho que alguno de nosotros haya experimentado verdadera hambre y sed. Me refiero al tipo de hambre que siente aquel que está perdido varios días en el desierto y no tiene nada que comer. Todos hemos sentido hambre, todos sentimos sed, pero creo que no todos han experimentado esa ansiedad que tiene alguien que literalmente está muriendo de hambre. Jesús habla del hambre y la sed en este pasaje con ese sentido de algo más urgente que el hambre y la sed regular. Él está hablando de este vacío, un vacío que se genera. No sé cuántos han aguantado, cuál es el tiempo máximo que has aguantado sin comer. Trata de recordar cuánto has durado sin ingerir un alimento. Se genera una sensación de vacío, ¿no es cierto?, en el estómago, un deseo que necesita ser llenado, casi con desesperación. Y de eso está hablando Jesús, del hambre. Pero el hambre puede ser por muchas cosas, no solamente por los alimentos, no solamente por la comida o la bebida. ¿Qué tipo de cosas nos producen hambre? ¿Con qué cosas tú hambreas? ¿Qué cosas producen esa sensación de necesidad, de vacío en tu vida? Porque todos tenemos apetitos, todos tenemos deseos que buscamos llenar en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuáles son el top list de tu lista de deseos en AliExpress o en Mercado Libre? ¿Cuál es tu top list en tus sueños para tu vida? ¿De tus necesidades? ¿De tus anhelos? Algunos tienen hambre de cosas. Otros tienen hambre del éxito, de triunfar, de que les vaya bien en el trabajo, en los negocios. Y queridos, debemos reconocer que en nuestras vidas, en nuestros trabajos, estudios, familias, en nuestro diario vivir, tenemos muchas veces mucha hambre y mucha sed. Y no necesariamente de comida y agua. Puede ser hambre de entretención, de diversión. Muchos tienen hambre del carrete. Están esperando que llegue el fin de semana. O por los amigos, de llenar ese vacío con muchos amigos. Otros buscan llenar ese vacío con el descanso. Anhelan su tiempo de descanso, sus vacaciones. Buscamos constantemente
llenarnos, llenar nuestras vidas. Y todos nosotros lo hemos experimentado. Todos nosotros tenemos hambre y sed. Compramos comida, buscamos llenar nuestras vidas de cosas y personas. Y muchos incluso encuentran satisfacción o llenura en su rol, en su papel en la vida, en ser padre o madre o amigo o pololo, polola. Y eso le da satisfacción. Tenemos hambre de amor, de aceptación, queremos ser aceptados. Y Jesús viene y dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. La primera poderosa lección de esta bienaventuranza es este llamado a que tú y yo podamos reconocer delante de Dios qué cosas hambreamos, qué cosas buscamos saciarnos, de qué cosas buscamos saciarnos. ¿Busca llenarte de amigos? ¿Busca llenarte de comida? ¿Busca llenarte del amor, de la aprobación de los demás? Piénsalo seriamente. ¿De qué cosas buscas llenarte hoy? Pero la segunda lección tiene que ver con qué es lo que realmente Dios busca satisfacer. Porque en esta bienaventuranza Jesús promete que los que tienen hambre y sed van a estar satisfechos, van a ser saciados. Pero no es cualquier hambre y cualquier sed. ¿Te has dado cuenta? Mira nuevamente el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dice que la bendición, la felicidad, es para aquellos que tienen hambre y sed, que tienen este deseo de llenarse, pero de justicia. Dios quiere satisfacer esa hambre, esa sed, siempre y cuando sea de justicia. El profeta Isaías, que nos fue leído esta mañana, dice algo similar. Pon tu dedito en Mateo 5, déjalo ahí, y trasládate a Isaías 55, por favor. O si tienes una Biblia digital, ponle un marcador en Mateo 5 y busca Isaías 55. En el verso 1, Isaías dice, todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren sin que tengan que pagar con dinero. Él está diciendo básicamente lo mismo que la bienaventuranza de Jesús. Hay verdadera satisfacción. Puedes llenarte. Puedes saciar tu sed. Isaías dice, y es gratis. Compra sin dinero. No necesitas dinero para conseguir esta comida y esta bebida que te puede saciar, dice Isaías. Y en el verso 2, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúcheme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Qué espectacular es la Escritura. El profeta Isaías está enseñando lo mismo que Jesús. Hay una verdadera satisfacción, una verdadera llenura. Aquello de lo que Dios quiere llenarte en tu vida. Y tiene que ver no con cosas que podemos comprar con el dinero de este mundo. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Por qué gastas tu dinero en cosas que no te llenan? Porque podemos tener, queridos, un pase gratuito para un restaurante tenedor libre. Y hoy día que se celebra el Día de las Mamás, más difícil de conseguir. Imagínate tener un pase gratuito inmediato para tener un tenedor libre. Y puedes tener a tu disposición toda la comida que quieras. Y comer toda la comida que quieras. ¿Qué va a pasar? Puede ser que estés súper lleno, que salgas del restaurante con tu guatita el doble de su tamaño. Pero ¿qué va a pasar unas horas más tarde? ¿Qué va a pasar mañana? Vas a volver a tener
hambre. No importa cuánto comas, qué tipo de comida consumas, cuánto bebas, vas a volver a tener hambre y sed. Pero el profeta Isaías dice que hay una comida, una bebida que satisface. Que si la comes, no volverás a tener hambre y sed. ¿Qué es? ¿Qué es esa comida? Isaías mismo responde en los versos 6 y 7. Lee el verso 6 y 7 conmigo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Queridos, Dios quiere saciarte, pero Él no promete que nos va a llenar de todas las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, de todas las cosas que nosotros creemos que queremos. Dios promete satisfacernos en Él. En Él. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Dios promete que la verdadera satisfacción está en Él. Si has leído bien lo que dice Isaías, la verdadera llenura tiene un proceso. Buscando al Señor y dejando tu vida pecaminosa. Mira el verso 7. Cuando el impío, cuando el malvado le da la espalda a su maldad, renuncia a su pecado y se vuelve a Dios. A esto la Biblia llama justicia. Y Jesús dice que los que anhelan justicia serán saciados. Y esto es muy potente. No debemos pasar por alto este tema, porque muchos que han leído la parábola de Jesús inmediatamente concluyen que la justicia que Dios va a saciar se trata de la justicia de las causas humanas, los derechos de los animales, los derechos de los trabajadores, las luchas contra las injusticias sociales. Entonces muchos leen esa parábola diciendo, el que anhela que haya justicia en esta tierra, que haya justicia contra los animales maltratados, contra los derechos, etcétera, etcétera, eso Dios va a saciar. No. Dios no está aquí prometiendo que Él va a respaldar o saciar nuestras demandas sociales. La justicia de la que está hablando Jesús es la justicia que Isaías tiene en mente. Es la justicia bíblica. De hecho, el mismo Jesús sigue con este tema de la justicia un poquito más adelante en Mateo 5. Así que haz uso de tu dedito, vuelve a Mateo 5, sáltate al verso 20. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice lo siguiente. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Jesús les dice que la justicia de ellos, de los discípulos, debía ser superior a la de los escribas y fariseos. ¿De qué está hablando? Estos escribas y fariseos eran dos grupos religiosos distintos, pero con una gran cosa en común. Eran ferozmente apasionados con el cumplimiento de la ley. Eran famosísimos en todo el país por su celo y por el cumplimiento a los rigores de la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, los fariseos y los escribas eran famosísimos por ser cumplidores de la ley, por ser justos. A los ojos de los judíos no había gente más justa que los fariseos y que los escribas. Eran tan rigurosos que se tomaron el trabajo de calcular todos los mandamientos del Antiguo Testamento y llegaron al resultado fascinante de que habían 248 mandamientos y 365 prohibiciones, una para cada día del año. 365 prohibiciones en la ley. Y ellos aspiraban a cumplir y obedecer todos y cada uno de estos mandamientos y prohibiciones.
Eran apasionados por la ley de Dios, rigurosísimos en sus prácticas. Y Jesús viene y les dice a sus discípulos que su justicia debía superar eso. ¿Cómo superas esa justicia? Pero Jesús no les estaba hablando que ellos debían cumplir más leyes que los fariseos. La justicia de Jesús no tiene que ver con la cantidad de mandamientos obedecidos, sino que Él busca una obediencia más profunda. La verdadera justicia de Jesús es una obediencia, no a la cantidad de mandamientos, no a lo exterior de los mandamientos, sino una obediencia del corazón. ¿Cómo es que la justicia de un discípulo es superior a la de semejantes religiosos? Jesús mismo lo va a explicar en los siguientes versos. En el verso 21, Él habla del mandamiento no matarás. Ustedes han oído que se dijo no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Entonces los fariseos y los escribas, todos ellos decían con orgullo, nosotros hemos sido justos, hemos cumplido con esta ley, porque nosotros no hemos matado a nadie, no somos ni homicidas ni asesinos. Y creo que todos nosotros aquí podemos decir lo mismo, ¿no es cierto? Eso espero. Eso espero. Pero Jesús viene y en el verso siguiente les dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable y quedará expuesto al infierno de fuego. Para los fariseos, si no mataban, entonces habían cumplido la ley. Eran justos. Pero para Jesús, la justicia, la verdadera justicia, va más allá. Porque si te enojaste con tu esposa, si te enojaste con tu esposo, si te enojaste con tu mamá, con tu hijo, con el chofer de micro, mientras venías a la iglesia, si te enojaste con el vecino, y si en tu enojo tú pensaste, o le dijiste estúpido, tonto o algo más chileno, has quebrantado el mandamiento de no matarás. Has fallado en ser justo al mandamiento de no matarás. ¿Te das cuenta de la verdadera justicia que Dios está buscando? Por eso Jesús dice ustedes, la justicia de ustedes debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Lo que Él busca es que nosotros no seamos como los religiosos, que se contentan con una obediencia externa a la ley. Jesús busca que en nosotros haya verdadero arrepentimiento, que reconozcamos que aunque no hemos asesinado a nadie, somos verdaderamente culpables de haber quebrantado ese mandamiento, y que tengamos el arrepentimiento de un asesino, que tengamos el arrepentimiento y busquemos el perdón de Dios porque hemos roto todos sus mandamientos, y que reconozcamos que la única forma de que Dios me acepte es por su gracia. Y es así en todos los mandamientos. Los fariseos y los escribas decían que al no tener sexo con otra mujer que no fuera su esposa, habían guardado la ley, no eran adúlteros, en el verso 27. Pero Jesús en el verso 28 les dice, ¿cuál es el corazón de esa ley? Él les dice que el adulterio no es un tema del acto carnal, físico, sino que es un tema del corazón. No se trata de algo externo. La teología de los religiosos decía, si haces del exterior lo que contamina, tu interior también estará contaminado. Por lo tanto, si no tienes relaciones con alguien que no sea tu cónyuge, no has pecado. Pero la teología de Jesús dice, lo que sucede en tu interior te contamina de adentro para afuera. Si has visto una página web o en la calle has visto a alguien y has codiciado su cuerpo o su afecto romántico, entonces en tu corazón has adulterado. Y ante Dios, eso es como si hubieras hecho el acto físico de adulterio. Jesús dice, la verdadera justicia
La que yo busco es la del corazón. Arrepiéntete y busca ayuda. Sal de tus pecados. No es suficiente con solo decir, tengo mi checklist. No he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, he hecho. Eso es lo que hacían los fariseos. Jesús dice, mira el corazón. Mira tu corazón. Los fariseos y escribas se concentraban en las cosas que afectan de afuera hacia adentro. Jesús dice, la verdadera justicia es la que nos lleva a anhelar y actuar de adentro para afuera. Que la justicia de ustedes sea superior a la de los escribas y fariseos. Entonces, ¿cómo se vive eso? Hermanos, tenemos que estar alertas de lo que pasa en nuestros corazones. Porque podemos ser muy perfectirijillos, como el personaje de los Simpson, o como estos fariseos y escribas, muy correctos. Podemos ser los primeros en llegar a la iglesia, los que más oran, los mejores esposos o padres, los hijos más presentables y obedientes. Pero en el fondo, la motivación detrás de todos esos actos externos puede ser que me vean, que me elogien, tener un público, que me reconozcan y yo encontrar satisfacción en ver la aprobación de los demás. Mi justicia sigue siendo igual que la de los fariseos. Es posible hacer buenas cosas, pero con intenciones pecaminosas. Hermanos, nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Un poco más adelante, en el capítulo 6, Jesús va a decir algo maravilloso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Jesús nos está diciendo nuevamente, esto es lo que debes desear, anhelar, hambrear. El reino de Dios y su justicia. ¿Alguna vez has estado en un grupo de gente tan numerosa que no has podido caminar? ¿Sí? Yo recuerdo, no aquí, en Santiago, cuando vivíamos en Santiago, me tocó viajar varias veces en el metro de Santiago y varias veces en hora punta. Y era una locura. Recuerdo una vez en particular, una mañana que estaba yendo al seminario, un poco atrasado, debo reconocerlo, y en el apuro me metí con todos en una dirección y me di cuenta que estaba yendo al andén equivocado. Y tenía que retroceder y tomar la otra dirección para ir al andén correcto. Pero había tanta gente. Me di la vuelta y empecé a caminar, pero no podía avanzar, era una locura. Era mucha gente, era un mar de gente. Y todos estaban tan apurados como yo. Entonces intenté avanzar, recibí un empujón, no fue fuerte, pero seguí caminando tratando de escurrirme. Otro me empujó de un costado, reboté y empujé a otra persona. Fue un caos. Y todos me miraban mal, todos decían, seguramente pensaban, ¿y este peruano dónde habrá salido? No sé qué pensarían, pero casi me caí, fue un caos. Al final no pude ir a donde quería. Tuve que darme la vuelta y caminar con todos en la misma dirección hasta encontrar un lugar donde pudiera refugiarme, que pase toda la masa y recién caminar. Y llegué súper tarde al CEF. Tuve que ir con la corriente. Queridos, es mucho más fácil ir con la corriente cuando es una corriente tan grande y tumultuosa. Es muy difícil ir contra la corriente. Deberíamos tener hambre y sed de la justicia de Dios. Deberíamos tener hambre y sed de Jesús. Deberíamos tener hambre y sed de amar su ley, de vivir en arrepentimiento y obediencia a su ley. Deberíamos creerle a Jesús cuando Él dice que todas las cosas serán añadidas. Que nuestra prioridad debería ser Él. Pero lamentablemente nos dejamos llevar por la corriente de este mundo que te dice, te falta
dinero, te falta aceptación, te falta cariño, te falta cosas, te falta, etcétera, etcétera. Y de repente vamos con la corriente y tenemos hambre y sed de un montón de cosas, menos del reino de Dios, de cosas no materiales, de cosas materiales. La justicia de Dios es ir contra la corriente de este mundo. No es fácil, pero tenemos la magnífica promesa de Jesús. ¿Cuál es la promesa? Que si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Seremos saciados. Quizás tenemos un antojo de su justicia. Nos gusta Jesús, nos gusta el cristianismo. Si nos lo ofrecen, decimos gracias, acepto. Hagamos crecer esa hambre. Que pase de ser un antojo a que sea una necesidad. Tengo hambre y sed de Cristo, de su justicia, de su perdón, de su santidad, de estar bien delante de Él. A la justicia de Dios se enfoca en Él, en su perfección, en su bondad. Hermanos, que Jesús sea nuestro gozo, nuestro anhelo. Esa es la justicia que debemos anhelar. Así que quiero terminar invitándote a pensar qué áreas de tu vida necesitan crecer, qué áreas de tu vida necesitan cambiar, qué áreas de tu vida estás anhelando tu propia justicia. ¿En qué áreas de tu vida estás anhelando tu propia justicia y no la justicia de Dios? No su reino, sino ver tu propio pequeño reino. Tomemos unos segundos para dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y mentes y que Él nos muestre. Y luego vamos a hacer una oración.